¿Se acuerdan? La amargura. La amargura. ¿Qué es la amargura, hermanos? ¿Alguien puede decirme qué es la amargura? A estas alturas de la vida. Entonces no vamos bien. O sea, hemos compartido dos mensajes, pero no. Es la bendición que nosotros tenemos de podernos comunicar. Es una cosa agradable para todos el que podamos nosotros comunicar esa amargura, ¿sí? Chables. Pero una mano valiente. Ok, sí, en parte sí. A ver usted, hermana. Ok. Uh-huh. Ok, nosotros vivimos en un mundo injusto, constitucionalmente, y estamos expuestos a injusticias. Y también estamos expuestos a ofensas. El apóstol Santiago dice, porque todos ofendemos. ¿Cuántas? ¿Quiénes? Todos ustedes ofenden. No. Todos ofendemos. Esa acción no deja a nadie afuera. Okay. Todos ofendemos muchas veces. Entonces, cuando recibimos una ofensa, cuando nos sentimos agraviados, cuando nos sentimos heridos, lastimados, despreciados, no considerados, cuando alguien piensa diferente a como pensamos, entonces nosotros recibimos una ofensa y esa ofensa nos hace reaccionar en contra de esa persona o hacia esa persona de una manera incorrecta. Nos llenamos de actitudes incorrectas hacia esa persona. Pero es un pecado porque no es la forma como Dios desea o establece que las personas reaccionemos ante las ofensas en un mundo injusto. Amén. Y hay ejemplos en la Biblia de personas que reaccionaron ante una ofensa, ante un agravio, ante una situación injusta y que reaccionaron correctamente. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos sentir un agravio. Al sentir un agravio, nosotros experimentamos un malestar en nosotros, un enojo, y cuando ese enojo se guarda en el corazón, se convierte en un resentimiento, es decir, alguien nos hizo algo feo y nosotros, por decir algo, alguien no nos consideró parte de su equipo de trabajo y nosotros sentimos que sí debíamos haber sido parte de ese equipo, entonces nos sentimos agraviados, o alguien definitivamente habló mal de nosotros, nos sentimos agraviados, pero el problema es que ese agravio y ese enojo se puede convertir en un sentimiento amargo, y ese sentimiento se puede hacer un resentimiento, es decir, mañana me vuelvo a acordar de lo mismo y pasado mañana me vuelvo a acordar de lo mismo y pasado de pasado me vuelvo a acordar de lo mismo, y entonces yo estoy
resentido, y cuando una persona se resiente, el siguiente paso es amargarse. Y amargarse es una forma en la que nosotros nos afectamos a nosotros mismos y afectamos a la gente que está a nuestro alrededor hacia alguien, principalmente hacia alguien. Nos sentimos molestos hacia el jefe de trabajo porque nos regañó públicamente. Nos sentimos molestos porque el esposo se fue con la esposa, con otra mujer, o la mujer se fue con otro hombre, y esa situación nos empieza a dañar y la empezamos a masticar. El resentimiento es un masticar una ofensa. Amén. La amargura es ya la manera en la que constantemente tú estás recordando esa ofensa. Sin embargo, como es una ofensa, nosotros justificamos nuestra manera de reaccionar con un deseo de venganza. Justificamos nuestra manera de reaccionar con un deseo de venganza. ¿Por qué? Porque fuimos agraviados. Pero lo correcto no es que reaccionemos con un deseo de venganza, ¿ok? No debemos de reaccionar de esa manera. El reaccionar de esa manera nos va a llevar a pecar. Es decir, nos va a llevar a que nos salgamos de un propósito en la vida, a que nos salgamos de algo correcto en nuestra manera de enfrentar y de encauzar la vida. No nos va a ayudar a que crezcamos, a que avancemos. Entonces, nosotros justificaremos que no vamos a hacer, que vamos a hacer esto o que no vamos a hacer aquello, porque aquella persona hizo algo contra nosotros, y entonces como esa persona hizo algo contra nosotros, nosotros justificamos nuestra postura ante ellos, y algunas veces, como es algo que no hicimos nosotros, sino que nos hicieron, entonces nos sentimos con el derecho de revirar la ofensa, el agravio. Pero no es así, no tenemos ese derecho. No es lo que Dios quiere para nosotros. No es la manera en la que Dios quiere que nosotros reaccionemos cuando somos agraviados. El Señor Jesucristo dice, si te dan en una mejilla, aviéntatele y dale tú. No. Dice, pone la otra, si te piden tu capa, o si te la quitan, o si te quitan tu camisa, dales también la capa. Y si te dicen que camines una cuadra, camina 2. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando hay algo que va en contra de lo que nosotros creemos que es lo correcto o lo normal o lo que debiera de ser, y no pasan las cosas como creemos, entonces reaccionamos de una manera incorrecta. ¿Amén? Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos expectativas en la vida. Mientras vamos caminando, vamos desarrollando una expectativa, ¿no? Pues yo creo que el profesor va a ser muy amable con nosotros y nos va a tratar muy bien. Cuando yo entré a la universidad, nos hicieron una novatada. Y entonces alumnos de los últimos grados entraron y tomaron el lugar de que eran la maestra y el maestro de la materia que íbamos a tomar por el primer día, ¿no? Entonces llegamos ahí y se mezclaron con nosotros como 5 o 6 paleros, compañeros de ellos, y aparte de eso estaban la maestra y su ayudante, ¿no? Presentándose con nosotros. Y entonces de repente uno de los muchachos saca un cigarro y empieza a fumar. Y le dice, no se puede fumar en el salón de clases. Y a los 3 minutos la maestra agarra su cigarro y empieza a fumar.
entonces cuando empieza a fumar, el otro saca su cigarro y vuelve a fumar. Y dice, oiga, ¿por qué está fumando? Pues porque usted está fumando. Dice, no, pues pero yo soy la maestra. Dice que si quieres y si no te largas. Pues que se larga. Y una tos. A ver, vamos, para empezar vamos a hacer un examen, porque quiero saber cómo andan ustedes sus conocimientos. A ver, pongan una hoja con su nombre. O sea, estamos hablando de primera clase. Y empiezan a poner ahí unas fórmulas en el pizarrón que ¿qué es eso? Y entonces, mientras están poniendo las fórmulas en el pizarrón, un alumno se levanta y dice, maestra, dice, ¿qué ahí no se equivocó? No debía de ser el signo negativo. Ah, tienes mucha razón. Uy, yo estoy perdido. Ni por aquí me hubiera dado cuenta que tenía que hacer. Entonces, ahí, y de repente estábamos ahí, pues, escribiste esto, no sabía ni qué era eso, ¿no? Eran de matemáticas, por cierto, la materia. Entonces estábamos ahí, pues, yo me quedé así, y de repente pasa uno y se levanta y dice, aquí está mi examen. Y digo, uy, pues veo, resuelto ya, ¿no? No, yo que agarro y que te entrego mi hojita y me voy. Dije, no, yo me voy, yo qué voy a hacer, el tonto. Me salgo y allá afuera estaban un grupo de personas riéndose de todos nosotros. Ja, 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 mira este, mira lo otro. Es una novatada que ellos están haciendo. Ay, me volvió a dar, me acuerdo. Pero cuando recibimos un trato injusto, reaccionamos. Y no queremos que nos traten de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto acerca de nosotros mismos. Entonces vivimos en un mundo en un mundo injusto. Desarrollamos expectativas de lo que debe de ser las cosas. Y aparte, recibimos injusticias. Como consecuencia de eso, nuestras expectativas se ven frustradas y al verse frustradas reaccionamos con amargura, con enojo, con resentimiento. Pero cuando eso se va arraigando en nuestro corazón por algún evento, por alguna situación, entonces empezamos a llenar de amargura y nos empezamos a envenenar por dentro nosotros mismos. Amén. Y esto pasa muy seguido. La amargura se convierte en un estilo de vida, así como las personas que son hipocondríacas tienen un estilo de vida. ¿Los has visto? ¿Los has oído? ¿Has tratado con personas que dicen, creo que tengo COVID? ¿Por qué? Pues porque cuando iba pasando estornudó una persona y yo sentí que ya por eso. No hay nada, ninguna evidencia, pero ya están ahí. Y si no tienen COVID, entonces tienen otra cosa peor. Entonces, todo el tiempo son hipocondríacos. Quiere decir que o tienen una enfermedad, o les duele la cabeza, o si no ya es cáncer, o una cosa así exagerada. Así vive la gente. Pues la gente puede vivir con amargura toda su vida. Amén. Pensando que la gente tiene que ser, le tiene que rendir cierta pleitesía, que le tiene que rendir cierto lugar, cierta honra, cierta reverencia, cuando no es así, hermanos. ¿Me estás oyendo? No es así. Nosotros los seres humanos somos seres imperfectos y muchas veces ofendemos a otros igual que nos ofenden a nosotros. Y lo pueden hacer deliberadamente, lo pueden hacer inconscientemente. Sin embargo, nosotros no podemos y no debemos amargarnos porque alguien nos trata como no pensamos que debíamos de ser tratados. Cuando pensamos que estamos siendo tratados injustamente. Ok, vamos a hablar de eso. Algunas cosas que hemos visto de la amargura. Número uno, que el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos influye mucho para amargarnos. El momento o la manera en la que nosotros pensamos acerca de nosotros. Que nos merecemos esto, o que no es justo que nos pase esto, porque nos hemos mostrado de esta manera o de la otra. Entonces, cuando alguien no responde a esas expectativas, nosotros nos vamos a sentir agraviados y podemos llenarnos de amargura, porque no tenemos un concepto correcto, equilibrado, justo, balanceado, conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos un concepto más alto, ¿ok? La segunda cosa es que la amargura es un pecado. Y como todo pecado tiene graves consecuencias. Y cuando digo pecado no estoy hablando de una actitud hacia las personas, sino hacia Dios. Dios establece cómo actuar y nosotros nos salimos de ese parámetro que Dios establece. Eso se llama pecado. Pecado dice
dice Dios, ese es el blanco, de esa manera te tienes que mover, actúa así y no vas a tener problema. Y nosotros nos salimos de ese plan, de ese propósito, nos salimos de ese plan y tenemos problemas. Amén. Por eso se llama pecado, porque erramos, porque nos equivocamos. La palabra pecado significa eso, equivocarse, errar, no dar en el blanco, no hacer las cosas como deben de ser. Entonces pecamos, ¿ok? Y cualquier pecado va a tener consecuencias y principalmente para el que está lleno de amargura. La otra cosa que vimos es que la amargura es contagiosa. Estaba escuchando en estos últimos días que en países europeos hay 100,000 contagios de Omicron o COVID al día. 100,000 contagios. Eso es muy contagioso. Bueno, la amargura también es muy contagiosa. Cuando tú te sientes enojado contra alguien, amargado, y alguien te pregunta acerca de esa persona, empiezas a hablar y a despepitar y a echar mala onda, porque estás amargado. Y das tu versión de los hechos. Y cuando das tu versión de los hechos, le metes crema a tus tacos y entonces la persona queda amargada también. Decíamos la semana pasada que Coré, que era uno de los príncipes de Israel, pero que pensaba que merecía el sacerdocio, se rebeló contra Moisés y él y 250 personas perecieron. ¿Se acuerdan? Convenció a 250 personas de la maldad de Moisés, de que Moisés era un mal líder. Como consecuencia de esto, número 3, la amargura te roba tu destino, te roba tu llamado. ¿Por qué te roba tu destino? Porque no disiernes que estás cayendo en una actitud de rebelión en contra de Dios. Simón el mago, ¿se acuerdan? Simón el mago, él era tenido por un grande, él pensaba de sí mismo que era una persona grande, importante, hacía artes de magia allá en Samaria, y cuando llega el evangelio, entonces él mira con asombro las obras que Dios estaba haciendo, la gente se bautizaba, él se bautizó. La idea de Dios, después de eso, viene el Espíritu Santo, empieza a ver una obra tremenda ahí, y él le dice a los apóstoles, denme dinero, les doy dinero para que me den ese poder. Y el apóstol Pedro dice, estás lleno de amargura. Amén. Había envidia en su corazón porque él no tenía ese poder. Y el problema es que Dios sí quería, Dios sí quiere darnos cosas. Pero si nosotros no aceptamos nuestra posición, entonces perdemos nuestro destino, perdemos nuestro llamado a causa de que no nos conformamos con el lugar que Dios o la forma en la que Dios está trabajando en nuestras vidas. Otro más. La amargura es difícil de aceptar. Y eso es muy importante. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo diría, no hay peor amargado que el que no sabe discernir que está amargado. Les voy a decir algo, hermano. La mayoría de las personas, de los que estamos aquí, o sea, todos nosotros hemos experimentado agravios, ofensas, y seguramente algunos de nosotros tenemos por ahí alguna raíz de amargura. ¿Me oyes? Seguramente. Usted puede decir, no, yo no creo, yo sí creo. Y precisamente los primeros que dicen, yo no, yo soy la persona más, son los que más difíciles son. No nos damos cuenta que nos amargamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos agraviados y justificamos nuestra postura, nuestra posición en la vida. La justificamos porque hemos sido lastimados, hemos sido ofendidos. Entonces, el estar lastimado, el estar agraviado, se
se arrancia en nuestro corazón. Amén. Otra cosa más. Decía hace ratito, la amargura se puede convertir en una forma de vida. Hay personas que son tacañas. ¿Conoces algunas? Es una forma de vida. La tacañería es una forma de vida. Vamos a cooperar. Ay, es que no traigo. Ponle tú y ahorita yo que vaya al banco saco de mi tarjeta. Y otra vez y todo el tiempo. Y hay personas que hacen ese su estilo de vida. No les gusta dar. ¿Sí conoces a alguien así? O estoy inventando, o dices, no, ¿qué pasó? Usted está inventando. Pues. No, hay personas que tienen esa inclinación. Igual hay personas que tienen la inclinación a ser resentidas y amargarse por cualquier ofensa, por cualquier situación que pase a su alrededor. Dice, vamos a ir a la palabra, ¿eh? Mateo 16, 23. Vamos a empezar desde el 21, Mateo 16, 21. ¿Se acuerdan que Saúl se amargó contra David y toda su vida giró alrededor de querer matar a David? ¿No? ¿Por qué? Porque había matado al gigante y entonces Esaú se amargó con Jacob porque Jacob le había robado la primogenitura y toda su vida estuvo buscando la manera de desquitarse de Jacob. ¿Okay? Y aquí nos dice algo muy interesante que yo quiero que hablamos esta noche. Sí. Desde entonces, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, pues que tú eres un profeta, que puede ser Juan el Bautista o Jeremías. Y dice, ¿y ustedes quién piensan? Nosotros pensamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ah, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, dicen en versículos anteriores. Y después dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Él empezó a hablar con sus discípulos y les dijo eso. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Más adelante, sigamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le aprovechará al hombre? Vamos a seguirle ahí. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en el rey de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok. ¿Ustedes cómo piensan que se sintió Pedro? ¿Cuántos conocen esa historia? O sea, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Claro que se lo dijo así en el oído. Apártate de mí, Satanás. No, ¿verdad? ¿Cómo se lo dijo? Enfrente de todos. Apártate,
Satanás. No estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Se amargó? ¿Era para que se amargara? A ver, imagínate que tú eres Pedro, ¿no? Y tú acabas de decirle, ¿quién dice la gente que soy yo? No, que tú eres Jesús. Ay, Pedro, estás pesado, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ahí la llevas, Pedro, ¿no? Entonces Pedro se infló. Yo soy el discípulo. Entonces le dice, mire, yo voy a padecer, voy a ir delante de los escribas y voy a padecer, voy a morir, voy a ser masacrado y golpeado y voy a morir. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, de ninguna manera, no te vaya a pasar. Y Jesús le dice, no, apártate. ¿Por qué no se amargó Pedro? ¿Ustedes piensan que se amargó Pedro? ¿Eh? ¿Y no hubiera sido como para que se amargara? O sea, imagínate que en un evento, aquí en la iglesia, alguien dice, ¿qué pasa? No, tú no opines que te digan a alguien eso. ¿Cómo se sentirá? Pero Pedro no se amargó. Ahora, hay otra historia en Mateo 15, el versículo 26. Esto que estoy hablando es porque, para que veamos que nos podemos sentir agraviados o podemos agarrar una actitud contra alguien incorrectamente o podemos pasarla o podemos brincarla. Mateo 15, dice ahí. Dice el versículo 22, vamos desde el 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose el discípulo del hogar diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cómo hubiéramos pensado, cómo hubiéramos algunos de nosotros reaccionado cuando el Señor, en el lugar de esa mujer? A ver, honestamente, quiero que una hermana me diga. Es el Señor que puede liberar a mi hija. Sacarla, yo tengo un problema, mi hija está endemoniada. El Señor la puede ayudar. Clamo a Él y le pido que me ayude. No me pela. Le sigo clamando y los discípulos dicen, Señor, despídela. Y Él dice, ¿sabes qué? No es correcto que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo bien? ¿Qué pasaría ahí, hermanos? Alguien dice, ¿cómo se sentiría usted, hermana Maribel, si usted fuera esa mujer? Eso es lo correcto. Así fue como actuó ella, así fue, ¿no? Pero no todos actuamos de esa manera. ¿Pero por qué no actuó? ¿Por qué ella actuó de esa manera? Porque tenía una visión, porque tenía una meta, porque tenía un propósito, porque tenía una razón para vivir. Escúchame lo que te voy a decir. La gente nos amargamos y somos más susceptibles a amargarnos porque no tenemos una razón para vivir, porque no tenemos una visión, porque no tenemos una meta a largo plazo en Dios, porque nuestra fe en Dios es una fe falsa, es una fe de mentiras, es una fe de que yo creo en Dios, pero no hago nada a favor de Dios. ¿Se acuerdan de que hablamos de la vez pasada? Es una fe sin obras, es una fe muerta. Amén. Pero nosotros, cuando tenemos fe en Dios, vamos a tener una visión de Dios. Vamos a decir, yo sé que Dios se cruzó en mi vida con un propósito y yo quiero alcanzar ese propósito. Amén. El apóstol Pedro era un pescador de hombres y el Señor le dijo, ven en pos de mí y voy a hacerte pescador de hombres. Era pescador de peces, voy a hacerte pescador de hombres. ¿Se acuerdan? Y entonces Pedro dejó las redes y se fue en pos de él
Porque él quería ser ¿qué? Un pescador de hombres. Porque él quería ser guiado por el maestro, enseñado por el maestro. Su visión era que a partir de ese momento su vida ya no estaba puesta solamente en las cosas materiales, temporales, sino estaba puesta en las cosas eternas, en las cosas de Dios. ¿Me estás oyendo? Nosotros los seres humanos vamos a actuar de una manera con rencor, con resentimiento y con amargura cuando seamos ofendidos, si no tenemos una razón más grande para vivir que nuestro propio egoísmo, que nuestra propia pequeñez. ¿Me estás oyendo? Cuando tú eres lo más importante en la vida, entonces alguien que te ofenda, alguien que te agravie, alguien que no te responda como tú pensabas que debía. Oye, si yo le pedí dinero prestado, yo a la vez pasada. Nos ha pasado muchas veces. Alguien te pidió dinero prestado una vez, tú le prestaste, amén. Después, por alguna razón, tú le dices, oye, ¿me haces un favor? ¿Puedes hacer esto? Y dice, no, no puedo. Y tú dices, híjole, ¿y yo qué le he dado? ¿Y yo qué le he prestado? ¿Sí o no? Porque a veces hacemos las cosas esperando un revire. Y no estamos haciendo las cosas esperando que las personas se alivianen y punto. Porque nuestra visión no está en algo más trascendente. Nuestra visión solamente está en nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, alguien le prestaste y cuando tú le pides prestado no te da y ahora él puede darte y entonces tú te empiezas a amargar. ¿Por qué nos amargamos? Porque nosotros creemos que merecemos cosas y porque no tenemos una visión más grande que nuestra propia vida. ¿Estás aquí, hermano? ¿Por qué Pedro no se amargó? Porque tenía una visión, yo quiero ser pescador de hombres. Porque tenía una razón para vivir. Y si en esa razón el Señor Jesús le decía, ¿sabes qué? Estás equivocado en tus percepciones, estás equivocado en tu manera de concebir la vida, estás pensando que de lo que se trata es vivir y disfrutar. No es así, hay que morir, hay que negarnos, hay que sacrificarse. Y entonces él dijo, caray, creo que me equivoqué, entonces me voy a sacrificar. Y entendió la lección y en lugar de amargarse, entendió eso porque tenía un propósito más grande en esta vida. Porque no era importante el Pedro, era importante el Pedro en Dios. ¿Me estás oyendo? Tú y yo somos importantes cuando nuestra vida está en Dios. Cuando nuestra vida está fuera de Dios, entonces nosotros nos sentimos los importantes nosotros solos. Y eso nos quita, nos hace susceptibles, nos hace falibles. Dice la hermana Maribel, oye, si el Señor te dice, no, es que, ¿sabes qué? No, apártate, perrilla. Porque los perrillos solamente no pueden comer del pan que está en la mesa de los hijos. Dice, sí, Señor, yo sé que así es. Pero las perrillas comen del pan, de las migajas que caen al suelo. Oh, le dice el Señor, grande es tu fe. Grande es tu fe. Porque ¿qué es lo que tú querías? Que tu hija fuera sanada. Y sabes una cosa, tu hija va a ser sanada. Ahora yo te pregunto, si la mujer se ofende, si la mujer se siente agraviada, si la mujer se amarga, ¿qué le había pasado? ¿Qué le habría pasado a su hija? Quedaría igual, atormentada por un demonio. ¿Amén? ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo va Naamán va a ver a Eliseo y le dice, quítame la lepra, porque el gran Naamán quería que Eliseo saliera, que orara al cielo, que pusiera la mano en su herida y que se desapareciera la lepra, y en lugar de que saliera Eliseo, mandó a Giesi, y Giesi le dijo, pues dice el patrón que te vayas a meter al agua 7 veces. Se fue, iba como enojado, porque el gran Eliseo, el gran Naamán, no podía soportar que le mandaran un mensaje con un siervo, que el gran profeta, en lugar de que viniera, lo hubiera mandado a alguien ahí. ¿Me explico?
Entonces, el concepto que él tenía de sí mismo le estaba robando su destino, le estaba robando su futuro, porque no tenía una visión más grande, porque él era el importante. Amén. Simón el mago no podía alcanzar ser un discípulo del Señor, no pudo haber movido, no se podía haber movido en los propósitos de Dios, porque lo que él quería era seguir siendo Simón el mago, el hombre importante. ¿Sí me explico? Nosotros vamos a reaccionar de una manera negativa y nos vamos a llenar de amargura cuando en lugar de ver, escúcheme bien lo que te voy a decir, en lugar de ver el propósito de Dios detrás de la ofensa, el propósito de Dios detrás del agravio, el propósito de Dios detrás de lo que nosotros sintamos ofendidos o lastimados, si no podemos ver el propósito de Dios, nos vamos a amargar. Pero si podemos ver el propósito de Dios, no nos vamos a amargar. Por eso, al no ver el propósito de Dios, reaccionamos y reaccionamos con amargura, y la amargura es un pecado que no se va a quitar con que nos venguemos de alguien o tomemos revancha. No sé si me estoy explicando. Así que escúchame lo que te voy a decir, hermano. Los cristianos seremos igualmente susceptibles que las personas, cuando digo cristianos me refiero a gente que tiene fe en Dios, de acuerdo a la palabra, seremos igualmente susceptibles a la amargura si no tenemos una visión en la vida. ¿Me oyes? Si no tienes un propósito por el cual vivir, si no tienes una razón dentro del reino de Dios por el cual levantarte cada mañana, si no tienes un motivo para vibrar, ¿estás aquí? Si no hay nada en Dios que te anime a tener una vida distinta, hermano, tú vas a ser susceptible a la amargura. Yo voy a ser susceptible a la amargura. Hace unos días estaba escuchando a un hombre que dijo, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta en la vida del cristiano? ¿Qué es lo que debe de anhelar o de buscar un cristiano en su vida? Dijo, muchas veces hemos dicho, pues yo quiero estar en el cielo. ¿Por qué? Porque quiero la presencia de Dios. Ok. La meta en la vida de un cristiano son tres cosas. La primera, vivir en la presencia de Dios. Un cristiano tiene que estar siempre buscando que su vida pueda estar en armonía y en comunión con Dios. Que tú sepas que Dios está ahí y que estás actuando de una manera que a Él le agrada. Que tu conducta es acorde al Dios que adoramos. ¿Por qué la gente quiere ir al cielo? O sea, imagínate que tú quieres tener comunión con Dios, pero no quieres ir al cielo. O que tú no quieres tener comunión con Dios, pero quieres ir al cielo. A mí no me interesa Dios ni las cosas de Dios, pero cuando me muera me quiero ir al cielo. No hace clic, ¿verdad? No funciona. Por eso es que es en este tiempo, mientras estamos aquí, que nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer en la vida. Si nuestra vida tiene que ser algo que esté en armonía con Dios o no, es lo primero. Lo segundo es si nosotros queremos vivir bajo el reino de Dios. Si queremos formar parte de los planes y de los propósitos de Dios en este mundo. O sea, si tú estás en esta, hermano, si tú estás esta noche en este lugar, escúchame. Si estás en esta noche en este lugar y tú no quieres tener comunión con Dios y no te interesa la presencia de Dios y no estás interesado en conocerle y en caminar en armonía con Él, te vas a amargar. Porque no sé cuál sea tu razón para vivir, pero te vas a amargar.
Si tú no quieres participar dentro de los propósitos, me gustó la victoria que dio Israel. Dijo que él le daba gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en las personas que querían ser discipuladas y que varias familias se apuntaron. Gloria a Dios. Quiere decir que quieren caminar en los propósitos de Dios, que quieren que la voluntad y los principios de Dios y los mandamientos de Dios rijan su vida. Amén. Y la tercera cosa es que quieras tú darle gloria a Dios, o que con tus acciones el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado. ¿Qué quería esta mujer? Señor, mi hija está atormentada por un demonio, tú la puedes ayudar. Si tú lo haces, ella va a ser sanada y tú vas a ser glorificado porque tú lo hiciste. Cuando tú actúas a favor del Señor, su nombre es glorificado y su reino crece. El problema de muchos cristianos en la actualidad es que, al igual que Simón, el mago, se acercan a Dios para que Dios supla sus caprichos, sus necesidades o sus deseos, a lo mejor hasta genuinos, y no para que ellos puedan funcionar dentro del plan de Dios. ¿Sí me expliqué? Mucha gente viene a la iglesia y se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendieron que de lo que se trataba era que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme cada día. Cuando el Señor le dice a Pedro, aparte de mí, Satanás, porque tienes que saber que los que vengan en pos de mí, a Pedro le cayó el 20 y dijo, la estoy regando. Yo tengo que negarme a mí mismo. Yo tengo que seguir al Señor. No quiero perder, tengo que perder mi vida para agarrarla de Él. Y entonces, ese Pedro que, conociendo a Pedro, que era bravo, cuando el Señor le dijo esas cosas, si Pedro hubiera actuado en su carne y si hubiera actuado sin visión, yo estoy convencido que se hubiera puesto al tiro. Aún a Jesús le dijo, ¿por qué me dices esas palabras, chico? ¿Estás aquí? Pero su visión por la eternidad, su visión por el propósito, su visión por el destino, por lo que podía alcanzar, por lo que podía vivir, por lo que podía ser su vida en las manos de Dios, permitió que él no reaccionara con enojo, ni con amargura, ni con resentimiento. Pedro dijo, si me has rescatado de una vana manera de vivir, no tengo otra forma de vivir nada más que dentro de tus reinos, dentro de tu voluntad, dentro de tu reino. Y mi deseo más grande es que yo quiero ser santo como tú eres santo. Amén. Así que no había motivo para amargarse. Pero nosotros necesitamos entender que cuando pasen cosas que nos lastiman o que nos agravian, Dios las permite. Dios está ahí. Amén. Dios no se ha ido. Dios les dio la espalda y en ese momento pasó algo feo. No. ¿Amén? Nosotros somos tan pequeños que no podemos alcanzar la espalda de Dios. Él nos ve, Él tiene el control de nuestras vidas, Él sabe todo acerca de nosotros. Y cuando pasa alguna cosa que nos sentimos mal, Él sabe por qué está pasando eso y Él quiere seguir trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones para que no nos amarguemos, sino para que crezcamos, para que avancemos, para que seamos mejores personas, para que caminemos en pos del propósito y nos deshagamos un poquito del alto concepto que tenemos de nosotros mismos. Amén. Hermanos,
¿Quieres vivir en la presencia de Dios? ¿Es tu anhelo? Saber que está ahí el Señor. Porque hay muchos cristianos que piensan que Dios está en la iglesia y se quedan metidos, y allá cuando se salen pueden vivir de otra manera, totalmente indigna de ese Dios que servimos. Como si Dios no estuviera ahí. Pero nosotros somos los que no estamos en su presencia. ¿Estás aquí, hermano? ¿Quieres cumplir sus mandamientos, su voluntad? Fíjate, hermano, lo que te voy a decir. Estaba María, una joven virgen, y de repente se halló que estaba embarazada del Espíritu de Dios. Pero antes de que se embarazara, el Señor le dijo: mujer, el Padre te ha escogido para que el poder de Dios venga sobre ti y tú tengas un hijo. Y ella contestó: he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí conforme a su voluntad. Hermanos, pero el que ella tomara esa decisión implicaba muchas cosas. La primera cosa es: ¿cómo le voy a decir a José que estoy embarazada? Pues no sé cómo le hizo, pero le dijo. ¿Sí o no? Y cuando le dijo, José, porque también temía a Dios, dijo: no, no puede ser. No se habría sentido agraviado José. Por mucha fe, será el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo: pues si las dudas, yo mejor la voy a dejar secretamente. Y entonces el Señor se le aparece un ángel y dice: no, no, José, no temas. Lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Y entonces él camina en esa decisión. No se amargó. ¿Me oyes? Participó de la voluntad de Dios. Crió a Jesús como si fuera su hijo. Trabajó en él. Colaboró con el propósito de Dios. Su visión fue más grande de solamente yo y mi familia y mi esposa y mis hijos y yo nada más. Es algo más grande. ¿Me oyes? Tú y yo tenemos que tener una visión más grande de nuestra vida dentro de los planes de Dios. Dios no se cruza en la vida de las personas por error ni por casualidad. Dios no se ha cruzado en tu vida porque alguien te dijo algo. No, es porque Dios ha visto tu realidad, tu necesidad, tu corazón, y tú necesitas a Dios. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos saber quién es Él y darle a nuestra vida un sentido trascendente, un sentido relevante, importante. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.